Ya hace un tiempo en el video Top 5 errores que cometemos al hablar de estilos, se hizo la promesa de hablar sobre este tema, ¿por qué se alternan los estilos? Y cumpliendo esta promesa vamos a analizar y así poder comprender uno de los fenómenos más interesantes de la filosofía social y cómo esta alternabilidad de los estilos a través de los años ha dado origen a muchos eventos interesantes en la historia de la humanidad. Analízate esto. En este análisis vamos a responder a dos preguntas para poder entender la pregunta central del video. ¿Cuáles son las etapas de un estilo? Para poder entender por qué surgen, cómo progresan y al final su caída, que casi siempre determina el inicio del siguiente movimiento o estilo. ¿Cómo se nombran los estilos? Pregunta que nos hizo Patricia Medina desde su canal Psiquiatría Actualizada al referirse a cómo se nombran los estilos propios de una región determinada y que explica muchos de los fenómenos de los estilos en distintas partes del mundo. Y por supuesto, ¿por qué se alternan los estilos? Lo que nos ayudará a comprender mejor cómo funcionan los estilos, específicamente el estilo ecléctico y el resurgir de las modas, tendencias y fenómenos a lo largo de la historia, complementando con esto lo esencial para que podamos comprender por qué cambia constantemente el discurso filosófico de la humanidad y eso nos hace tan difícil seguir los pasos de los constantes cambios sociales y el entendimiento humano. Empecemos con la primera pregunta. Las etapas de los estilos vienen dadas por el lugar, la situación histórica y los eventos que se viven en un momento determinado. Pero aun siendo así, los estilos tienen todos 4 etapas o períodos fundamentales. Período primitivo o inicial, llamado así por ser el momento en el que surgen, con mucha timidez y a la vez con cierta aceptación debido al agotamiento del estilo anterior. Período central o de auge. En algunos casos se les conoce como radiantes por la aceptación colectiva masiva en la sociedad y que es donde obtienen su mayor esplendor. Período final o decadente, denominación dada por su decaimiento y agotamiento ante la sociedad, perdiendo su esplendor por el surgimiento de nuevas ideas que se oponen a su razón de existir, o simplemente por el cambio de los intereses de la sociedad misma. Muchas veces en esta etapa el estilo puede mostrarse exagerado y hasta ridículo, buscando cómo llamar la atención para permanecer vigente. Período tardío. Etapa que suele darse de manera indistinta, pero posible, donde la ideología del estilo se manifiesta en lugares fuera de su época o del lugar en sí, pero sin ser advertido por el conglomerado que lo acoge. Puede darse esta etapa entre quienes no aceptan la llegada del nuevo estilo y se niegan a permanecer con las ideas originales, aunque para justificarse se contradigan o recurran a la desvalorización de lo que representa ese cambio inminente. Un ejemplo de estas etapas o periodos de un estilo podemos verla en el estilo gótico, el cual tuvo su esplendor en la Edad Media y pudo verse manifestada estas 4 etapas del estilo. De hecho, se manifestaron 5, pero esto es debido a otros factores. Sin embargo, el estilo gótico manifestó sus etapas de la siguiente manera. Período inicial o primitivo, llamado también gótico temprano. Período central o de auge, conocido como gótico clásico. Período final o decadente para denominar al gótico flamígero. Y en el caso del gótico tardío, que se manifestó en el Nuevo Mundo, pero ya pasado de moda en Europa. Estas 4 etapas de los estilos pueden razonar la manera en que cuando un estilo está por nacer, este siempre niega o rechaza las ideas que anteriormente prevalecían durante el estilo anterior, siempre y cuando entendamos que los estilos son productos de un movimiento determinado por una época en que la humanidad tenga ciertos principios establecidos.
Esto ya nos va dando una idea de la alternabilidad de los estilos, pero no es del todo la respuesta a la pregunta principal. Un dato interesante al margen de esta explicación es que todos los estilos nacen y se manifiestan primero en la moda, la pintura y la literatura antes que en la arquitectura, el cine, el teatro o en la danza, por ser estas primeras más fáciles y directas de presentarse, cuestan menos y son de más fácil transferencia al público en general. Vamos a la siguiente pregunta. Los estilos no tienen una manera única de nombrarse necesariamente, pero digámoslo así, podemos usar una guía para comprender 4 sugerencias denominativas. Nombre del estilo según se conozca en la región o reseña que se tenga de este. Muchas veces un estilo puede tener un nombre en un país, pero en otro ser exactamente lo mismo, pero denominado de otra manera más particular o referida. Nombre de la región o regionalismo. Si el estilo, a pesar de venir de un lugar determinado muy distinto a la región que lo acoge, ya sea el mismo estilo, pero este es adaptado. Esto es muy común cuando el estilo es llevado de un lugar con características geográficas, sociales y culturales a otro que es totalmente distinto. Esto ocurrió con los estilos europeos que se transfirieron al Nuevo Mundo luego de la conquista de América. El prefijo neo, en caso de referirse a un estilo o filosofía que rescata los valores y agregados culturales de otros estilos que ya pasaron, siempre y cuando estos se mantengan iguales en sus principios, pero adaptados a la época en la que son tomados en cuenta. Como pasa con el estilo neogótico, un estilo arquitectónico cuyo estilo filosófico formal fue el romanticismo, pero que rescató el esplendor del gótico de 200 años atrás, cuando ya el gótico no se veía como un estilo. El sufijo ista o ismo para referirnos a un estilo que fundamenta sus ideologías filosóficas en una época posterior al modernismo, sobre todo llamando así al estilo como si se tratara de una referencia de un periodo actualizado o una víspera de actualización, como ocurre con los racionalismos, brutalismos, posmodernismos, entre otros. No necesariamente estos buscan rescatar la imagen o esencia pura del estilo original, más bien intenta mantener su esencia por un sentimiento de añoranza que otra cosa. De aquí vienen esos nombres muy rebuscados de estilos como arquitectura vernácula caribeña racionalista, para referirnos a las construcciones de la región del Caribe o las Antillas, asimismo como la arquitectura campestre andina tradicional, para referirnos a aquella arquitectura específica en ciertas regiones en los Andes que depende básicamente de los lugares en donde se construyeron y bajo el principio filosófico que se plantea. Lo mismo pasa con las ideas y pensamientos manifestadas en la literatura. Hoy en día los llamamos por el nombre o los nombres de los autores que las presiden, como el socialismo marxista-leninista o el imperialismo populista. Es muy común usar el sufijo ista o ismo para referencias ideológicas filosóficas no convencionales, aunque éstas no se constituyan como estilos o tendencias filosóficas. Es lo que sucede cuando personificamos un estilo con la persona que tiene esa idea particular, como el movimiento chavista. Las excepciones a esta regla es el caso de los denominados géneros dentro de las disciplinas específicas como la literatura, el cine y los videojuegos, donde se denomina con su nombre directamente sin referirse a ningún estilo, como pasa con el género urbano para la música derivada del estilo rap o el género de terror o drama para la literatura, aún dentro del estilo definido. En este caso se nombra el estilo primero y luego se nombra el género al cual se pertenece. Y con esto llegamos a la pregunta central. La alternabilidad se da por la combinación de todo lo dicho anteriormente, además de las circunstancias sociales, regionales y políticas que se vive en una época determinada. Es decir, un estilo al nacer se fundamenta de la decadencia del estilo anterior a él, y como el nuevo estilo trae ideas frescas y posiblemente una forma distinta de pensar,
niega lo que el estilo anterior nos dejó. Claro que habrá resistencia del estilo anterior a dejarse eclipsar por el nuevo estilo, pero este quedará siempre rezagado. Y aquí ocurre lo interesante: muchos estilos surgen en este patrón, negando al estilo anterior y resistiendo la llegada del nuevo estilo. Pero el nuevo estilo, a pesar que niega las ideas de su predecesor, retoma las ideas de un segundo anterior, es decir, al estilo de una generación atrás a la que éste está negando. Y de aquí puede surgir un rescate de esas ideas, ya que es parte del mismo ciclo. El nuevo estilo niega a su predecesor, pero retoma las ideas que su predecesor negó de su estilo anterior. Es un proceso que no ha dejado de generarse de la misma manera siempre, y esto lo podemos observar con más claridad si observamos el inicio y culminación de cada década a partir del 1950 a la fecha, donde la década de los 50 se negó a aceptar los valores planteados durante la década de los 40 y el rechazo a la guerra como tal. Pero los 60 ya habían iniciado con una guerra fría y la instauración del comunismo en el mundo. En 1969, casi cerrando el año, el movimiento hippie y su filosofía de hagamos el amor y no la guerra desató todo lo que los 70 fue como década, negando el legado de los 60 y rescatando lo olvidado durante los años 50. Los 80 fue una década de total transición tecnológica y social en todos los sentidos, que negó la filosofía de los 70 y vuelve muchas de las ideas de lucha de los años 60, pero la década de los 90 retrocedió el reloj y se impuso como la cúspide de la generación X para rescatar el espíritu de vivir y dejar vivir a los demás y volver al movimiento Peace and Love de los años 70, para luego ser negado en el 2000 por la nueva etapa que el mundo vivió luego de sobrevivir al I2K, el surgimiento de la tecnología y la globalización. Finalmente, la década del 10 instauró las ideas e inspiraciones de los años 90, negando la década del 2000 y reinventando con la tecnología lo que hasta hoy conocemos como mundo. Esta alternabilidad de los estilos, donde las décadas marcadas con ideologías que niegan la anterior pero aceptan lo olvidado por la de más atrás, es el mejor ejemplo que define este interesante fenómeno de los estilos y que demuestra que nunca estamos conformes con los cambios. En cada época han surgido estilos que van de la mano con la filosofía de lo que vivimos, y al finalizar siempre ocurren estos cambios obligatorios en nuestra manera de pensar. Esto explica la alternabilidad de siglos que se utiliza en el estilo ecléctico para las ambientaciones. Ahora, la pregunta interesante es: ¿qué vendrá con esta nueva década después de que superemos el coronavirus? Este es un detonante que ha cambiado de por sí todo lo que entendíamos como sociedad y nos ha obligado a cambiar nuestras costumbres y forma de pensar. Pero no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro y cómo se va a manifestar. Espero que el video te haya gustado. No olvides dejarnos tu like, suscribirte a nuestro canal y compartir con más amigos. Deja en la caja de comentarios cualquier cosa que quieras que hagamos en otras entregas en el futuro. Y esperamos que estés ahí para nuestro próximo video. Analízate esto.